todas colombianas. Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida. Cuando te tocan o rozan sin tu consentimiento en el transporte público. Cuando te aprovechas con conductas sexuales de una persona con discapacidad. Cuando presionas u obligas a tu pareja a satisfacer tu deseo sexual. Cuando te tocan sin tu aprobación. Cuando te sobrepasas con una persona que ha bebido o ha consumido sustancias. Cuando aprovechas tu poder o tu ventaja para satisfacer tu deseo personal. Cuando te dicen que guardes el secreto y no lo comunicas. Cuando exhibes tu cuerpo a otros, especialmente las partes íntimas. Cuando involucras a un menor de 14 años en conductas sexuales. Cuando exhibes material o fotografía pornográfica a un niño o una niña. Cuando te miran morbosamente y te dicen cosas desagradables en la calle. Cuando compartes fotos íntimas de alguien más. Cuando impones comportamientos sexuales sobre otra persona. Soy Brenda, soy Ariana y soy Xiomara. La violencia de género es básicamente el uso desmedido del poder, del control o de la fuerza para someter a otra persona en razón de su género. Lamentablemente, y en este caso, hemos visto que toda esta cultura nos ha influido para pensar que hay privilegios sobre el género masculino y menos privilegios sobre el género femenino, por lo cual nuestras crianzas y la manera de ver la vida y de relacionarnos y de establecer nuestros vínculos están cargadas de muchos mensajes relacionados a cómo se privilegia uno sobre otro. Existen unas violencias que son altamente explícitas, completamente dañinas y maltratantes y explosivas. Sin embargo, no son las únicas que existen. Existen violencias que están relacionadas con el trato desigual en ámbitos laborales, familiares, educativos, universitarios. Empecemos a hablar del tema, empecemos a ponerlo sobre el tapete y hablemos un poco y entendamos y comprendemos cuál es nuestro rol y cómo nuestro rol empieza a tener algunas acciones que pueden ser o muy positivas sobre otros o muy negativas. Rosa Elvira, Alejandra y soy Juliana. ¿Qué hacer en caso de un abuso? Lo primero que necesita el agresor o quien comete el abuso es que guardes silencio, que no digas nada, que no denuncies, que seas presa fácil, que le permitas hacer lo que quiere. Si hablamos de abuso es porque hay dos partes. Una de las dos partes tiene una ventaja sobre la otra parte que está en desventaja. Esa ventaja puede ser económica, puede ser de poder, puede ser de fuerza, puede ser de lucidez, puede ser en edad. Con esa superioridad de condiciones, esta persona que tiene la ventaja quiere tener algunos comportamientos abusivos aprovechándose de esas ventajas que tiene. Le conviene a esta persona para cometer su abuso que esta persona sea vulnerable, que esté solo o sola, que esté calladito, que no diga nada. Por ejemplo, cuando tú vas en el transporte público, hay otra persona que tiene en mente acercarse a ti, rozar su cuerpo con el tuyo para satisfacer su deseo sexual, tiene planeado rozarte, tocarte, manosearte. ¿Qué necesita esa persona? Que tú no digas nada. Primero, que no te des cuenta. Si te das cuenta, que no digas nada, que te quedes en silencio, que no pidas ayuda, que no busques la solidaridad de nadie. Te quiere como una presa fácil. ¿Qué hay que hacer? Buscar ayuda, hablar, levantar la voz, hacer quedar en evidencia a esta persona. Hay que buscar ayuda en las demás personas que van en el transporte público, buscar la solidaridad. Así
queda en evidencia a esta persona, se denuncia el comportamiento inapropiado y probablemente lo va a pensar no una, ni dos, ni tres, sino más veces antes de volver a querer cometer ese abuso. No calles, habla, denuncia, pide ayuda. Protejámonos entre todos. Soy la niña que subiste por la fuerza. ¿Cómo prevenir el abuso sexual en tus hijos? 1. Hablarles desde pequeños con las partes íntimas del cuerpo, mencionándolos con los nombres como son y sin pena. 2. Tú como adulto darle ejemplo de la privacidad que necesita tener. Cuando se bañe, cuando vaya al baño. Tú también, al momento de tener intimidad con tu pareja, ten cuidado de que los niños no estén ahí. 3. Generar confianza, no miedo, para que ellos nos cuenten las cosas. 4. Enseñarles a decir no y por qué. 5. No obligarles a dar besos y abrazos a personas que no quieren. 6. No advertir únicamente que el peligro está en extraños, también puede estar en miembros de la familia. 7. Te vamos a recomendar a partir de este momento una actividad que puedes realizar con tu hijo o hija en casa. Ten a la mano marcadores, papel craft, cartulina o papel periódico del tamaño de tu hijo o hija. Van a dibujar entre los dos el cuerpo completo desnudo de un niño y al lado el de una niña. Lo pegan en la pared. Luego tengan a la mano color rojo o color verde, donde se le explicará al niño que el rojo significa parar o peligro o no permitido y el verde que sí es permitido, haciendo la analogía como del semáforo. Y dinámicamente con el niño o la niña van a colorear tanto en los dos cuerpos cuáles serían las partes del cuerpo que van de color rojo y cuáles las partes del cuerpo del color verde. Y así ojalá lo puedan tener de una manera visual en el cuarto del niño durante un tiempo hasta que haya interiorizado lo que sí se permite y lo que no. Así prevenimos el abuso. Soy la madre que ahora llora por sus muelas. ¿Cuáles son los posibles síntomas frente al abuso sexual en niños? Los niños pueden empezar a generar o a cambiar sus comportamientos, tal vez volviéndose un poco más impulsivos, más agresivos, a no querer ir a algún sitio determinado donde antes le gustaba ir, o no querer estar con una persona determinada con la que antes sí compartía. Entonces empiezan a cambiar y ya no quieren ir a ese sitio, ya no quieren estar con esa persona. Tener conductas hipersexualizadas, tal vez frotarse con un adulto, que le toquen sus partes íntimas, que le toquen los labios. Pueden empezar a realizar dibujos destacando mucho el área genital. A veces realizan dibujos donde está el adulto o algo como que les causa miedo. Los cambios académicos, ¿sí? Digamos que por eso es tan importante también estar como muy presentes en el colegio y con los profesores. Si los profesores empiezan a detectar cambios, empiecen a jugar con sus compañeritos o con sus niños, incluyendo mucho su zona genital. También puede presentar terror nocturno, que puede ser en pesadillas. Que la enuresis es cuando el niño se orina en la cama y la ecopresis es cuando se hace popó en la cama. Y la ansiedad por separación, no querer quedarse solo, ese temor a estar solo en la casa. Estos son las alarmas que podemos tener en cuenta. Soy esa que te hará pagar las cuentas. Si llegas a identificar que tu hijo ha sido víctima de abuso sexual o él directamente llega a contártelo, es importante que le creas, que lo escuches, que le hables con serenidad, que le creas sin cuestionarlo, sin juzgarlo. Lo más importante, reitérale que no fue su culpa, que él no hizo nada malo, aléjalo de su abusador, denuncia, apóyalo en este proceso con ayuda terapéutica. ¿Qué pasa en el cerebro de una persona que ha sido abusada sexualmente? Algunas investigaciones mencionan que aquí en Colombia gran cantidad de casos de abuso sexual ocurren principalmente en niños y niñas, ya que se encuentran personas indefensas. Estos eventos traumáticos van a alterar las estructuras cerebrales, ya que no se van a realizar las suficientes conexiones que requiere una persona en desarrollo.
Si nosotros comparamos una neuroimagen, es decir, la foto del cerebro de una persona que no ha vivido un abuso a una persona que ha vivido un abuso, vamos a encontrar en la persona que vive un abuso un cerebro más pequeño, debido a la falta de conexiones. Esto va a conllevar a dificultades a nivel de aprendizaje, en memoria, en atención, lo que va a tener un deterioro cognitivo a largo plazo. Estas personas tienen una gran probabilidad de sufrir de enfermedades psiquiátricas, depresión, ansiedad, trastornos de conducta, estrés postraumático. Las personas tienen una alteración en su amígdala. La amígdala es el área que se encarga de procesar el miedo y el estrés. Entonces ellos están como pensando que están bajo alguna situación de miedo, alguna situación estresante, lo que va a desarrollar pues una alteración. Ocasionalmente se usan fármacos para trabajar con estas alteraciones. Tienen que tener un tratamiento psicológico, pueden llegar a tener problemas de drogodependencia, suicidio, conductas antisociales. Su estructura cerebral no se ha desarrollado completamente. Puede que en algún punto estas personas puedan volverse victimarios o puedan llegar incluso al suicidio. Por lo tanto, es importante que una persona que ha sido abusada sexualmente lleve un proceso psicológico y un seguimiento interdisciplinar. La respuesta es sí. Sí es complicado, es difícil, dependiendo de la edad. A veces es más traumático para los padres y para quien está cerca de las personas abusadas que para la propia persona abusada. Sí es posible resignificando, mirando contextualmente sus relaciones afectivo-emocionales, su red de apoyo y todas las implicaciones que tiene poder lograr estabilizar a la persona con respecto a lo que piensa del abuso sexual, con relación a dignidad, respeto, la vida. Es un poco complejo, muy complejo, pero sí se puede salir de este evento traumático y pues preocupante, ¿no? Caiga con fuerza el feminicida. ¿Cómo están? Les saludo nuevamente desde la Fundación Anita, entrando en sintonía para hablar un poco del tema del mes. El tema del mes es la violencia sexual o los actos sexuales abusivos, que los trata el Código Penal y que han sido reforzados en su sancionamiento a través de la Ley 1236 del 2018. En forma concreta podemos decir que sus penas han sido aumentadas y puede oscilar la sanción penal de detención de la libertad, privación de la libertad, entre los 12 y los 20 años, dependiendo de la modalidad y de todo tipo de circunstancias en que haya ocurrido tal situación. De igual manera, quien incurre en uno de estos delitos debe entender también que la ley ha sido muy drástica en establecer que no tendrá derecho a beneficios penitenciarios como las rebajas de penas, como la libertad condicional, como la condena a ejecución y algunos otros beneficios que se le podrían otorgar. Es decir, que la ley penal busca un sancionamiento muy drástico y muy severo para este tipo de conductas. Los menores no escapan a ello, pero aquellos menores que incurran también en un tipo de esta conducta, pues a través de la ley 1098 del 2006 se estableció que pueden ser privados de la libertad. Y acordémonos que la Corte Suprema de Justicia en 2 o 3 jurisprudencias ha establecido que al menor que se comporta en un delito de estos hay que valorar su situación y su comportamiento psicológico, en la idea de establecer si su comportamiento psicológico se puede establecer o clasificar como un comportamiento de un adulto al que se puede sancionar con fundamento en ello, con mayor drasticidad, de todos modos enmarcado dentro del Código del Menor, pero igualmente podrá ser privado de la libertad por unos varios años. Esto era lo que les quería comentar sobre el tema del mes. Espero que en Fundanita les podamos ser útiles para hablar sobre ese tema o para asesorarlos de manera más puntual, jurídica y psicológicamente. Aquí los esperamos. Gracias. Caiga con fuerza el feminicida. ¿Qué puede llevar a una persona a cometer abuso sexual? Pudo ser que en la etapa de la niñez experimentó
situaciones sexuales las cuales no debió ver o no debió tener contacto para la edad que tenía. Pudo haber sido también víctima de abuso sexual, falta de una educación sexual plena como tal, falta de carácter, de criterio, pudo haber tenido una formación sexual desde temprana edad en casa o en cualquier otro contexto el cual no fuera favorable, problemáticas de inseguridades, autoestima, entre otras cosas que pueden estar asociadas a la relación del sujeto o de la persona con el ambiente que lo rodea. Caiga con fuerza el feminicida. El cerebro de un abusador sexual. Estas personas son muy difíciles de identificar a simple vista. Sin embargo, vamos a encontrar un perfil muy disejecutivo porque tienen una alteración estructural, una desconexión en su córtex prefrontal. El córtex prefrontal es encargado de tomar decisiones, de controlar impulsos, de planificar. Por eso encontramos un perfil muy disejecutivo, muy desinhibido. Recordando que la pedofilia es un trastorno donde las personas no pueden controlar esos impulsos sexuales hacia un niño. También vamos a encontrar una alteración en la cognición social, por lo tanto la persona no sabe que la conducta que está emitiendo no está permitida dentro de nuestra sociedad. También esto conlleva a una alteración en la empatía, en la capacidad de saber que la otra persona se está viendo afectada por lo que él está haciendo. Es muy complicado el tratamiento con una persona abusadora. Por lo general ellos llevan un proceso penal, un proceso judicial. Aún así, ellos tienen una alteración en el cerebro. En un futuro va a ser que ellos vuelvan a tener esa necesidad y por lo general ellos también tienen que estar por un tratamiento psicológico. Que retiemble en sus centros la tierra al sonoro rugir del amor.